Continuamos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso con el licenciado Juan Alejandro Secbejar. Él es candidato presidencial, por cierto, y directamente vayamos al tema, licenciado y candidato presidencial, referente a temas que realmente preocupan a la ciudadanía, referente a la deuda externa en nuestro país 2018. Seguramente dentro de nuestro acontecer referente a este tema, por cierto, el tema de la deuda externa ha sido una situación de mucha preocupación de quienes van a llegar a la presidencia de la República, y usted sí, dentro del sano ejercicio de derecho constitucional de postular a la primera magistratura de la nación, tiene que saber cuánto es la deuda externa, cómo le gustaría recibir al Perú el día que usted asuma la primera magistratura y cómo va a enfrentar esta situación, que por cierto lo ideal sería no tener una deuda, pero como país en vía de desarrollo aún, frente al crecimiento y todas las situaciones de probablemente el mejor escenario que ha tenido nuestro país, deuda existe. A ver, ¿cómo aborda este aspecto fundamental? Para todos los amigos que nos están viendo, la deuda externa, la deuda que tiene el Perú se divide de dos formas: la deuda externa y la deuda interna. ¿Ok? Por lógica, la deuda interna debería ser menor que la deuda externa. Necesariamente, debería ser. ¿Ok? Claro. Pero en este caso la deuda externa está en 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Eso significa... ¿Ok? ¿Qué significa 22.000 millones de dólares? Explicándole a la ciudadanía, por cierto. 22.000 millones de dólares significa más o menos 71.500 millones de soles. Correcto. ¿Ok? Pero la deuda interna está en 30.000 millones de dólares. La deuda interna es mayor a la deuda externa. Entonces, ¿qué sacamos a conclusión? De que ha habido desfalco fiscal en los gobiernos, exoneración de impuestos para las grandes empresas transnacionales y las grandes empresas nacionales, subvaluado las obras públicas, ¿ok? Las compras de armamento militar, los contratos de tecnificación, ¿ok? Entonces, nosotros, mientras tengamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, nunca vamos a avanzar. Nosotros, ¿cuál es el planteamiento que nosotros tenemos? Anular completamente la cuenta que tiene el Perú con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es algo imposible, seguramente dirían algunos televidentes. Dicen que es algo imposible no pagarlo. Pues es muy simple. Nosotros vamos a derogar ciertas leyes mineras, ¿no? Que las empresas mineras paguen el 32% del impuesto a la renta. 32 y no 30. ¿Ya? 32 y no 5 como pagan, ¿ya? Y sobre todo, me pagan el 18% del IGB. Así nosotros en un solo ejercicio de un año vamos a tener una caja de 391.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ningún presidente le ha dicho a usted? Que verdaderamente es lo que el Perú recaudaría si todas las minas del Perú estuvieran, está bien, en sociedad con una empresa minera, pero 30% para ellos y 70% para el Estado, o como es en Bolivia, el 18% para la empresa particular y el 82% para Bolivia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esa caja. Yo le digo al Banco Mundial: toma, compadre, tus 22.000 millones y ¿sabes qué? Te regalo 3.000. ¿Ok? Chao. Como ha hecho Hungría. Hungría es el primer país europeo que sale del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y ellos no tienen los recursos que tiene el Perú. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué? ¿Nos van a bloquear? Que nos bloqueen 1000 años si quieren. Nosotros tenemos recursos hidrobiológicos y recursos naturales para soportar 1000 años y darle de comer a todo el mundo. Así de simple y fácil. ¿Y no considera, candidato presidencial, que más bien lo que debemos priorizar, no en el extremo de repente de que repitamos una situación como la Venezuela, que era el poderísimo del petróleo, y mire cómo está ahora? Seguramente eso no va a ocurrir si usted llegara a la primera magistratura, pero sí me preocupa que usted no sostenga que debemos impulsar una especie de esta institución de científicos. A ver, nosotros tenemos, en el Perú debemos tener eso, dentro de nuestro plan de gobierno, nosotros tenemos el apoyo
a toda la clase de proyectos que va a permitir, en primer lugar, desarrollar ya talentos y proyectos que van a permitir el desarrollo del Perú. Pero esencialmente lo que me interesa a mí es de que cada provincia llegue a industrializarse, para que los mismos recursos que tiene cada provincia sean objeto de exportación. Por eso, uno de los puntos fundamentales. Ya. No hay un Senati en ninguna parte de la República. ¿Tenemos más Senatis en el Perú? Lógicamente. Por lo menos un Silicon Valley en nuestro Perú. Pero eso no solamente uno. Bueno, no tenemos nada, por lo menos empecemos con uno. Porque no es ninguno, dice. Comenzamos con uno, pero la con idea es que haya Senati en todas las partes de la República. Eso es lo que nosotros proponemos dentro de nuestro plan de gobierno, que nosotros lo tenemos que llevar piano a piano, porque todavía no estamos en campaña presidencial, ¿no? Entonces, muchos me exigen, correcto. ¿Cuál es tu plan de gobierno? ¿Cuál es esto? Vamos por partes, vamos por Muy partes bien, y cucharadas. correcto. Entonces, estos son pinceladas, en realidad el tiempo De están verdad que cortísimos, pero hay otros puntos que también se sostiene de que usted debe, seguramente a manera de pincelada, porque en las próximas entrevistas vamos a abordarlo con mayores detalles. Pero sí, no quiero despedir el programa, doctor candidato, referente a estas interconexiones eléctricas Perú-Chile 2019-2020, porque eso es algo que está de alguna manera preocupando a la ciudadanía. A ver, ¿cómo considera usted que debemos abordar para que la ciudadanía se entere? A julio del 2017, Pedro Pablo Kuczynski firmó un contrato, digamos, con Chile, para a partir de enero del 2019 extender todas las interconexiones eléctricas al norte de Chile. Al norte de Chile. Ya, este proyecto duraría entre 48 y 72 meses. Ya. Hacer todas las líneas de interconexión para Arica, Pisagua, Iquique, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Calama, Tocopilla, toda esa zona. Bien. Entonces, aparte de esto, esto se iba a conversar ya en esta reunión del 2+2 que tiene que realizarse en Santiago de Chile. ¿Cuándo? Ya en estos días. Bueno, ya. Se ha suspendido por unos días, pero tienen que ir de todas maneras la semana que viene. Nuestro papel como peruanos, como representantes. Acá nosotros tenemos que decirle pues a Martín Vizcarra que no. Ya. El problema que tenga Chile de falta de energía eléctrica es problema de ellos. Ellos nos quitaron Arica, Pisagua, Iquique y Tarapacá. ¿Y qué cosa hizo Patricio Lin Soto de salida cuando fue virrey del Perú, acá, durante la ocupación chilena? Destrozó todo lo que podía destrozar. Entonces al enemigo de siempre tú no lo vas a ayudar. Por eso me dice, ¿tú eres antichileno? Sí, soy antichileno. ¿Por qué? Porque conozco la historia. ¿Por qué? Porque me acuerdo conscientemente todo lo que el Perú pasó para la reconstrucción nacional. Entonces hay que tener sangre en la cara para poder defender los destinos de la patria. Nosotros le decimos a usted, nosotros estamos ya en campaña presidencial y se lo decimos claramente. Nosotros no tenemos rabo de paja, en primer lugar. Usted me puede investigar, Juan Alejandro Sek Béjar. Investíguelo en el Poder Judicial, en el sistema bancario, Ministerio de Economía y Finanzas, donde quiera. Pero nosotros, ¿qué decimos? Acá hay que hacer un orden, derogar la Constitución del 93, llamar a la Asamblea Constituyente con 80 constituyentes y bajar la cantidad de congresistas en una sola Cámara, de 130 a 75 y se acabó. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros, parte de nuestra propuesta, vamos a dar a conocer ya, vísperas a las elecciones del 2021. Bien, candidato Alejandro Sek Béjar, la disculpa del caso, tenemos una pequeña interrupción por esta vez y no te preocupes. En 15 días ojalá podamos tenerlo nuevamente por programa, pero ya abordar con mayor tecnicismo parte de su trabajo que viene preparando para su candidatura. Yo quiero agradecerte a ti, Juan Pascual, a la ciudadanía que ya prácticamente somos caseritos de acá de Onda Digital, pero decirles que nosotros seguimos en la lucha y este sábado a las 12 del día los esperamos en vivo a través de Facebook de mi cuenta Juan Alejandro Sek Béjar, y a través del canal en YouTube Aarón 620. A la misma vez van a salir nuestra locución sabatina en vivo.
Y así que los esperamos. Vamos a tocar puntos importantes y yo te agradezco a ti, sí, gracias a a tu usted, programa y a Onda Digital por la deferencia de siempre invitar. Vamos a ser bastante rigurosos en su plan de gobierno porque queremos candidatos que realmente se compren el proyecto del país. Encantado, mi estimado amigo. Encantado. Muchísimas gracias. Un gusto. Amigas y amigos, brevísima pausa y continuamos con el programa. I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Estamos en Gianfranco y estoy con Gianfranco. Gianfranco es el primero que comenzó a hacer esos helados maravillosos en la heladería 4D, ¿no es cierto? Sí, 4D, 1985. Recién llegadito al Perú. No, ya era 5 años que estaba acá. ¿Y qué otra cosa rica es lo que haces? El mejor café de Lima, del Perú. Doy fe, doy fe. Y tus helados acá siguen siendo buenísimos. El sistema acá es que te preparan un menú siempre con una pasta muy italiana y un guiso, generalmente muy peruano, ¿no es cierto? Con 2 opciones para elegir en el menú. Ahora, si pides espaguetis y los cortas con tenedor y cuchillo, Gianfranco puede matarte. Me voy a molestar, porque no se corta, porque si quiere comer la pasta corta, la pides. No pide la pasta larga y luego la cortas. Y otra cosa con la que Gianfranco te puede matar es si le echas un poquitito de esplenda de azúcar al cortado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, le malogra el sabor del café. En segundo lugar, puede traerte cáncer. ¿No es suficiente? ¿El azúcar o el café? No, el edulcorante. El azúcar es importante. Una cucharita son solo 10 calorías. Tú necesitas 1500 diarios. Esto es. Además es más rico sin azúcar, es verdad. Cuando el café es bueno, para no opacar el amargor. Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso. Ahorita ya nos encontramos con la doctora, la abogada Romina Fuentes. Es una abogada especialista, por cierto, en temas tributarios. Pero la hemos invitado, por cierto, referente a estas situaciones y la noticia de la semana en los aspectos tributarios, la preocupación, por cierto, de la administración tributaria y internacionalmente. Nuestro premio Nobel ha hecho noticia no necesariamente porque estará en Perú y en Arequipa este sábado en el evento académico tan relevante, sino también por esta deuda de casi 2 millones de euros que el fisco español le ha impuesto por un tema de no cumplir con las exigencias tributarias del referido país. Hay todo un tema de complejidad en el sentido de que hay una sociedad holandesa que ve todo este tema tributario del gran premio Nobel de nuestro país, y entonces dentro del análisis de los tributaristas en estos días es que efectivamente el premio Nobel lo que hace es una especie de complejidad tributaria para disminuir significativamente los impuestos, y otros especialistas tributaristas también sostienen que aquí se trata pues de una especie de
planeamiento tributario muy bien reservada y hay complejidades. Pero si queremos hablar con la doctora Romina, vamos a hablar, por cierto, la preocupación de nuestros amigos contribuyentes de nuestro país cuando se trata de este sistema spot. Y precisamente del tema de las detracciones, amigas y amigos. ¿Por qué el tema de las detracciones? Porque pareciera tan sencillo, pero en el tecnicismo del mundo tributario se presentan situaciones que hay que tratarla con especialistas como la doctora Romina. Doctora Romina, muy buenas tardes, buenas noches ya, gracias por estar en Círculo Virtuoso. Abordemos buenas noches, directamente el tema, por lo que ha corrido un poquito el tiempo. ¿Cómo analiza usted desde su óptica profesional el tema de la declaración de parte del sistema de spot? Actualmente ya tiene buen tiempo en el sistema tributario, pero genera algunos desencantos para los contribuyentes. Vayamos por ahí. Bueno, recordemos, aproximadamente hace unos más de 10 años, la SUNAT ha implementado este mecanismo para garantizar el pago anticipado futuro de impuestos. Exactamente. Solamente el sistema de detracciones es creado para eso. Con el sistema de detracciones, el proveedor del servicio o el prestador del servicio va a aperturar una cuenta al Banco de la Nación, destinado para el pago futuro de obligaciones tributarias. ¿Qué es lo que incluye las obligaciones tributarias? El pago de impuestos, ciertos tributos, multas, lo que debe con sus intereses efectivos. Si eso es así, doctora Romina, dentro de su análisis nuevamente, ¿usted considera que en este tiempo que ha transcurrido ha habido, digamos, un seguimiento por parte de la Administración Tributaria o por parte del MEF, lo que corresponda dentro de la política fiscal, una acertada política en ese escenario para evitar estos enmarañamientos cuando de pronto el contribuyente tiene que ir a la SUNAT o al Banco de la Nación, a la entidad que corresponda, a pedir la devolución por exceso? A ver, partamos por ahí, ¿cuál es su análisis en ese sentido? Bueno, a mí me parece que el sistema de detracciones sí es un buen mecanismo para recaudar tributos, más que nada para que la administración tributaria se asegure el pago futuro. Pero las tasas, ¿por qué se movieron? Idas y venidas, altas y bajas. Lo que pasa es que no ha garantizado eficientemente la recaudación tributaria. Por ejemplo, ha habido algunas tasas que se han elevado, ¿no? Y esa es la gran pregunta del contribuyente. Dice, ¿por qué antes 10? ¿Por qué 12? ¿O por qué ahora nuevamente retornan al 12? ¿Qué está pasando? La política fiscal o la administración tributaria no evalúa bien estos aspectos. ¿Por qué finalmente yo como contribuyente termino teniendo 50.000, 100.000 soles en el Banco de la Nación y tengo que hacer un trámite de devolución cuando, si se proyecta bien este aspecto o se consideran mecanismos relevantes en función de cada contribuyente, en función de su, digamos, porcentaje de tasa de tributación, digamos, porcentaje mensual de tributación, o en función del histórico de sus impuestos, debería tener el monto de la declaración casi alineado a sus impuestos que calcula mensualmente? ¿Por qué siempre los excesos que finalmente termina complicando a los contribuyentes? Bueno, el tema de complicando, eso depende de cada un manejo interno, ¿no? Uno sabe que cuando va a prestar un servicio, el proveedor tiene que emitir la totalidad de factura a su cliente, y el cliente sabe que hay un porcentaje que lo va a detraer, lo va a descontar definitivamente a la cuenta de detracción. En la cuenta de detracción solamente tiene que ser un uso específico, puntual, para el pago de los impuestos. Eso está claro, eso ya está imperativo porque la norma lo señala. El tema es que a veces no se hace un uso adecuado de esos impuestos y a veces hay problemas. Por ejemplo, toquemos a ver a un punto muy crítico que muchos contribuyentes, la mayoría de contribuyentes sufre de eso, ¿no? Me dice, si yo estoy utilizando mi cuenta de detracciones, siempre me notifican a mi clave SOL, ingreso como recaudación. Ese es algo que sí viene, es recurrente, digamos. Factor común. Entonces me dicen, ¿por qué llega eso? ¿No? Entonces, el tema radica en que cuando la SUNAT notifica una comunicación de intendencia, que lo notifica a través de la clave SOL del contribuyente, un caso típico que señala dentro de las causales que hay en el decreto legislativo 940 que regula las causales, las causales por las cuales ingresa tus fondos a la recaudación, es porque dicen tus registros de ventas declarado, hay una inconsistencia con la tasa de detracción que te han depositado. Entonces, como hay inconsistencias ante la SUNAT, no está claro. Y te dice, tú estás dentro de una causal. Y dentro de la causal les tienes que presentar un descargo. Y en el descargo, claro, tienes necesariamente que presentar un descargo. Y tienes las posibilidades de desacreditar lo que SUNAT te está detectando la supuesta inconsistencia o acreditar. Así de sencillo. Entonces, hay un plazo que la SUNAT va a evaluar. En ese plazo que va a evaluar, uno tiene que presentar documentos sustentatorios.
tiene que presentar su registro de ventas, te piden ahora copia legalizado, fedateado, la constancia del depósito y hacer un correo o un escrito que sea bastante explicativo, es decir, dónde está el reparo de la inconsistencia, porque si no se acredita de manera fehaciente, oportuna, como lo señala la SUNAT, entonces sí está ese fondo destinado para que ingrese como recaudación. Significa que SUNAT va a administrar y va a realizar el uso de esas cuentas para que pague directamente tributos. Correcto. Todo parte, creo yo, de un orden. Necesariamente tienen prioridad el orden, ¿no es cierto? Prioridad el orden. Y hay que tener en cuenta que cuando uno esté declarando nuestros registros de ventas o todo lo que nosotros acreditamos dentro de las declaraciones, SUNAT siempre va a hacer cruce de información. Lo que SUNAT detecta primero son inconsistencias. Te notifica como una comunicación intendencia. Si es que tu escrito que has presentado no has podido absolver esa inconsistencia, te va a notificar una resolución de intendencia. Entonces, decir, ya definitivamente ya tu ingreso ya ha sido destinado, tu ingreso a recaudación, puedes presentar una apelación posterior o una reconsideración, ¿no? Entonces ya la SUNAT va a recaudar ellos mismos su fondo de detracciones. Bien. Hay muchas políticas que se usan, contribuyentes, no los comparto. Cuando te emiten una totalidad de la factura, dentro de la totalidad de factura hay un porcentaje que tienes que pagarlo, depositarlo al Banco de la Nación. Hay muchos contribuyentes, porque a veces en el fondo no se resisten a pagar la detracción, me va a salir muy caro, fraccionan ese pago. Es una pésima práctica, ¿no? Es una pésima práctica, porque la detracción que no está sujeta el servicio o la prestación del bien del servicio más de 700, entonces no está sujeta a detracción, menos 700 no le está sujeta. Entonces a veces utilizan esas prácticas que son usuales, pero no está dentro de la legalidad, con el fin para evitar pagar menos detracción. Entonces eso no es recomendable que lo hagan. Lo que solamente les va a poner en una exposición de riesgo para que en cualquier momento venga la SUNAT y les fiscalice, y les van a reparar. Cuando digo reparar, significa que la SUNAT va a desconocer esos fraccionamientos, parten la factura varias veces para que puedan llegar a decir que mi servicio está menos de 700 y de esa manera yo no voy a pagar la detracción. Eso es totalmente ilegal. El mismo contribuyente, si ha visto que muchos contribuyentes lo hacen, les recomiendo que no hagan esa práctica. Solamente es una exposición al riesgo. La SUNAT ahora está bastante rigurosa en sus procesos de fiscalización. Hace a manera recurrente, hace cruces de información, tiene cómo poder identificar prácticas inusuales, y lo único que va a poner a un contribuyente es una situación de riesgo. Te va a notificar y te va a decir, acredíteme esa inconsistencia, y si no lo has hecho oportunamente, va a caerte una sanción. Te va a reparar, te va a adicionar el impuesto que te debiste pagarlo, y adicionalmente viene la multa en la infracción. Si yo, ahora que no soy fiscalizado, he hecho esa práctica que no está correcta, lo ideal es rectificar, pagar la totalidad de la detracción. Porque la multa por no consignar o no consignar el monto total que me corresponde a la detracción va a acarrear una infracción, que es el 50% del monto que debió depositar. Se puede subsanar siempre y cuando el contribuyente lo haga de manera voluntaria. Lo voluntario es clave. Claro, lo voluntario, porque si hay una notificación ya no aplico la gradualidad. La gradualidad te puede separar 100%. Pierdo la gradualidad, y aparte de eso la SUNAT puede decir, puedo ir a fiscalizarte, dejas algo a la administración, porque ellos pueden hacer en cualquier momento una fiscalización. Imagínese si va con una auditoría, va a revisar tus registros de compras, comprobantes, y si lo has pagado fuera de la fecha de la detracción, no vas a ser sujeto a derecho a crédito fiscal. El mismo contribuyente se pone en riesgo. Claro. Por eso hay que mantener ese tipo de detalles y evitar hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Y sujetarnos a lo que dice la norma. Ahora, hay un comentario acá de unos de los amigos televidentes que sostienen, claro, referente a una situación que les ha pasado a ellos, ¿no? Dicen, por error involuntario, efectuó mal una detracción, referencié mal la factura y el monto calculado por error de digitar en una detracción masiva. Bueno, el tema de la detracción masiva, envías directamente de 15, 20, 30 facturas, ¿no? Y ese error me generó una inconsistencia que finalmente termina en una fiscalización, por cierto. Exacto, lo que estamos tocando ese tema. Pero lo más complicado es que ese error involuntario ahora... la contraparte, bueno, no debe ser la contraparte, debe ser su proveedor, o en este caso su cliente, ¿no? Al pedir la devolución se genera una complicación porque hay que dar una serie de formularios. Es el tema del error involuntario, porque ya acá no es que
lo que usted sostenía de la mala práctica de partir varias facturas en menores de 700, eso es algo ya que el contribuyente en forma premeditada lo hace, ¿no? En este caso ha habido un error. Claro, hubo un error involuntario, por eso es que... Ya, ese error involuntario, ¿cómo lo hace en forma más sencilla? Este tema de la evolución, declarar, pedir que la devuelvan o le devuelvan a su proveedor o cliente, según sea el caso. ¿Por qué se complica tanto este aspecto en la SUNAT? Porque es un tema de tramitología que termina realmente complicando al contribuyente, ¿no? A ver, precisemos ese detalle. Claro, es que recordemos siempre, nuestro sistema es muy formal, sí, y un error te puede costar tiempo subsanarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, es este amigo que nos ha escrito que ha hecho de manera masiva y sí, pues, de repente se ha equivocado. colocó un cero más y se complicó todo. Claro, de repente ha consignado mal la tasa o emitió mal la factura. Claro. Entonces, o es masiva, se le complica un poco más, hay que rectificarlo, y rectificarlo hasta que surta efecto la rectificatoria toma bastante tiempo. Pero hasta el momento, en ese lapso de tiempo, la SUNAT me puede notificar, mala suerte de repente tuvo, justo te fiscaliza. Sí, pues. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy en trámite haciendo mi rectificatoria y para el mala suerte cayó la SUNAT. Entonces, Claro. ¿qué es lo que le recomendaría? Le decía al amigo, ¿sabes qué? Que le diga a la SUNAT que por un error involuntario has hecho una mala declaración, has hecho una mala constancia de depósito, porque Claro. me equivoqué, es usual que hay un error formal y lo estoy subsanando. Es más, dejarle en claro a la SUNAT que yo he subsanado antes que tú vengas. Yo he sido antes, mi error ha sido de manera voluntaria, ha sido antes que vengas a fiscalizarme. Tú has venido a mi fiscalización cuando mi solicitud que estoy rectificando ha venido en trámite, ¿no? Entonces no ha sido inducido, ha sido justo en el momento que yo estoy en el transcurso de estar rectificando, ¿no? Entonces, para que de esa manera, ya que el fiscalizador que está ahí pueda aplicar su criterio discrecional y le evite una multa, ¿no? Claro, entonces el horizonte en el tiempo es clave, ¿no? Si lo ha, digamos, subsanado antes que surja cualquier notificación, está dentro de todos los derechos de exigir Claro. que no se le... Justo afecte al con- amigo Claro. le cae la SUNAT justo cuando él está en trámite. Correcto. Su rectificatoria, Ajá. él está subsanando. Entonces, así, de acuerdo a la norma, a nuestra legislación tributaria, dice todo error que haya cometido el contribuyente. En este caso, error es una infracción, puede subsanarlo antes de una notificación. Así es. Ante una aplicación. notificación, a él no le han notificado, simplemente en trámite estuvo, ¿no? Entonces, que le diga a su fiscalizador, yo he subsanado antes de que me avisen una notificación, porque pierdo la gradualidad cuando me notifiquen la multa, no me has notificado la multa, tú has venido cuando está en trámite, ¿no? Ciertamente, Entonces, que de esa manera que puedan, yo creo que se podría evitar la multa. Claro. Ahora, acá hay un comentario ya, de repente ya un poco más distinto al del televidente anterior, referente a que su empresa está en liquidación, es decir, ya no va a desarrollar actividad económica, ¿no? Por razones, justificadas razones seguramente, de que ya sale del mercado, ¿no? Entonces dice que efectivamente dentro de los problemas de la administración tributaria es de que ingresó en fondo de recaudación su cuenta de tracciones. Dice, bueno, son más de 120.000 soles, sostiene el amigo contribuyente. ¿Cómo me va a devolver su NAT si ya mi empresa no está en marcha? A ver, ¿qué le comentamos? Justo a la estoy viendo un amiga? caso A ver, de a ese ver. aspecto. Mire, Ya. hay empresas que están en un proceso de liquidación, correcto. Ya. Entonces, ya se supone que cuando una empresa está en liquidación ya no va a operar, ya no Por va a tener cierto, compras ni ventas. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay un dinero que está Ya. en la cuenta de detracciones, que ese es un caso, o puede estar y como ingreso como recaudación, que la SUNAT lo tiene administrado, que de repente es el caso del amigo que nos ha planteado. Ajá, Si correcto. fuera así, la ley señala, tienes que iniciar un proceso de liquidación. Cuando inicias el proceso de liquidación, es decir, cuando haces tu Junta General de Accionistas, Así es. inscribes tu Ya. liquidación en registros registro públicos público, y necesariamente, y nombras tú un liquidador y te va a salir una partida electrónica donde está inscrita tu liquidación. Ni bien inscribas eso, tienes que presentar ese documento, esa partida electrónica no mayor a 30 días a la SUNAT. Y va a decir, te van a salir en tu consulta de RUT, empresa en liquidación. Cuando está en esa empresa en liquidación, tienes que contar 9 meses posteriores para que la empresa no haga actividad. Porque 9 meses, ¿no? 9 meses, porque Ya. la ley lo señala así. Pasado esos 9 meses, sin que haya ninguna actividad económica, porque la SUNAT va a verificar,
Entonces, a uno puede primero, luego pasado ese tiempo, el amigo puede presentar un escrito a la SUNAT para que soliciten el extorno de ese ingreso como recaudación a la cuenta de detracción. Presenta su escrito por mesa de partes. Cuando ingresa su escrito por mesa de partes, aproximadamente la SUNAT va a responder entre 30 a 45 días hábiles. Bien. Y cuando ya está su plata del ingreso a recaudación, regresa a su lugar de origen porque debió estar en su cuenta de detracciones, recién que termine ese plazo va a solicitar que haya la liberación de esos fondos. Y recién ahí va a sacar su dinero. En total le va a demorar la fecha que... Casi un año. Va a demorar, casi un año. Hay muchos contribuyentes que cuando están en un proceso de liquidación y su empresa no está realizando ninguna facturación, ellos esperan hacer la liquidación en extinción y recién ahí esperan presentar su solicitud de proceso de liquidación a la SUNAT, y eso está bien. Le va a demorar más el plazo. Desde el momento que una empresa ingresa a liquidación y solamente se acredita con la inscripción de la partida electrónica de registros públicos, desde automáticamente en tu RUC te lo cambia. Empresa en liquidación. Y a partir del día siguiente cuenten 9 meses, porque lamentablemente, bueno, es un tiempo bastante largo, pero la norma sí está diseñada. Ya, entonces aseveremos un poquito a manera más práctica para que el amigo televidente lo quede más claro. Usted tiene la empresa en liquidación y yo soy el proveedor, tengo la obligación, en todo caso, el derecho de exigirles pago, entonces de pronto usted va a empezar a hacer todos los trámites de registros públicos, lo que ha manifestado. Pasarán los 9 meses, eso significa que si hay 100.000 o 200.000 soles en cuenta, digamos, restringida de la cuenta de detracciones, y de manera que pasará casi un año cuando nuevamente retorne al Banco de la Nación ese monto, eso significa en la práctica que yo voy a esperar por una factura, no sé, de 5.000, 10.000 soles, casi o más de un año, para que cuando termine todo ese trámite, usted me pueda pagar las facturas que me debe, considerando que usted, claro, entró en liquidación, y en ese momento se interrumpió todo el pago a sus proveedores, las prioridades de pago, todo etc. ¿Así? Claro, tengamos en cuenta que solamente esos casos son para empresas que están en proceso de liquidación. Quiere decir que ya no van a operar económicamente, ya no van a tener transacciones comerciales ni relaciones comerciales. Porque siempre recordemos que una cuenta destinada a detracciones es para pagar tributos. Y pago tributos cuando hago compras, hago ventas y necesito recaudar con el fisco, necesariamente. Pero en esos casos mi empresa está en liquidación. Sí, está bien, está en liquidación. Tienes que esperar el plazo más de 9 meses para que tú solicites. Si tú, acá nos están planteando el caso, nos han hecho el comentario que esa plata está como ingreso como recaudación, no está en mi cuenta de detracción. La SUNAT se lo agarró como ingreso como recaudación porque tal vez en ese momento el amigo... Un segundito, producción, me parece que han cambiado la lectura de la abogada en pantalla. ¿Estoy viendo mal? Ya, continuamos, doctora. Ya, entonces... como retomaba, ¿no? Seguramente en aquel entonces, cuando esa empresa estaba operando, el amigo estaba en una causal como ingreso como recaudación que señala el decreto legislativo 940. Correcto. De repente, por eso es que la SUNAT incauta o agarra dinero como ingreso como recaudación. O sea, de tu cuenta yo lo voy a administrar, está como ingreso como recaudación. Pero la empresa del amigo ya no opera, ya no funciona, pero tiene esa plata congelada, la quiero liberar, ya está un proceso de liquidación. Esperemos el plazo de los 9 meses. Pasado el plazo de los más de 9 meses y un día, entonces voy a que presente un escrito de liberación de fondos, que sea el extorno del ingreso como recaudación que regrese a mi cuenta. Eso le va a demorar aproximadamente 30 a 45 días. Y cuando esté en su cuenta, presenta un escrito. Recién ahí, ya, quiero retirar mi plata de la cuenta de detracciones. Primero tengo que regresarla y después retirarla. Y eso va a ser otros 45 días, porque así demora. Al final te va a demorar más de un año. Pero sí o sí vas a recuperar tu dinero. Si haces de ese procedimiento como establece la norma, te lo va a dar la SUNAT. Doctora Romina Fuentes, se nos agotó el tiempo. En todo caso, tus palabras finales en unos segundos para despedir el programa. Bueno, gracias nuevamente, doctor, por la invitación. Muchas gracias a todos mis amigos, a todos los amigos que me siguen por el fanpage, por las consultas que hagan. Siempre les voy a indicar que en este tema que estamos tocando de las detracciones, por favor, realicen el pago de del pago de la total de la factura, el importe real que le corresponde de traer. No hagan políticas ni hagan prácticas inusuales a veces
por quererse ahorrar, no pagar la detracción, fraccionan o parten los pagos, están ustedes mismos cometiéndose en una situación de riesgo que no es recomendable, porque va a ser contraproducente. Y un amigo nos acaba de hacer un comentario que les ha caído una fiscalización. Estamos a puertas ya de cerrar este año, subsanen de manera correcta, detecten todo tipo de obligaciones formales que hayan podido ser. Todo lo que es de manera voluntaria reduce a un 95%, obligaciones formales a un 100% del tema de las detracciones. Bueno, y si me permites un espacio, les invito a que sigan mi página FIA Soluciones Tributarias. Nosotros asesoramos, te guiamos para que puedas llegar a tener las mejores soluciones para tu empresa. Optimizamos tu utilidad, rentabilidad y sobre todo cuidamos tu patrimonio empresarial. Te vamos a direccionar para que tomes las mejores decisiones capacitándote constantemente, ¿no? Y de esa manera la empresa está en marcha y ya nadie se pone en riesgo, ¿no? Así es. Doctor Ramiro Fuentes, muchísimas gracias por estar en el programa y espero tenerla pronto nuevamente por acá. Amigas y amigos, brevísima pausa ahí. Bueno, ya despedí el programa porque vienen los otros programas de los colegas. Bye, nos vemos.